Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 723. Victoria. Sieglinde reflexionó sobre el asunto, buscando razones que justificaran que Eren Fest organizara la fiesta del té. Me centraba en las implicaciones políticas, ya que Lady Rosemaine presume un Gutriseit y tomó la fundación de otro ducado, pero, en efecto, aún es tan joven como Hannelore. No sería extraño que se apoyara en su familia de Eren Fest. Sospecho que no ha tenido tiempo de trasladar a sus cocineros, y la comida que se sirve varía de un ducado a otro. Creo que tenías razón al principio, respondió Verdekraft encogiéndose de hombros. Lord Ferdinand domina ahora Jorgen Smith. Vaya. Y le dejaste tomar la iniciativa, ¿verdad? Un joven miembro de un ducado de rango medio como Eren Fest. Ferdinand era competente sin medida, pero no se podía negar su estatus actual. Aunque se le habían encomendado tareas administrativas tanto en Eren Fest como en Arensbach, siempre había permanecido en una posición de apoyo, sin asistir ni una sola vez a la conferencia del archiduque como figura de autoridad. Era difícil creer que Verdekraft, que había gobernado un ducado de alto rango durante años, le permitiera adelantarse tan fácilmente. No es un ayudante ordinario, desapareció a la luz del altar con Lady Rosemaine y Gervasio. Los dos últimos eran candidatos a Cent con el Gutriseit, así que podemos suponer lo mismo de él. Los ojos de Sieglinde se abrieron de par en par. Que Ferdinand tuviera un Gutriseit invertiría por completo el equilibrio de poder entre ellos. Le vinieron a la mente muchos errores críticos que su ducado había cometido a lo largo de la lucha, y sintió el impulso de acunarse la cabeza. Dunkelfelger ya no tenía la posición dominante, y sus próximos movimientos tendrían que considerar la posibilidad de que Ferdinand ocupara el trono. ¿Qué probabilidades hay de que Lord Ferdinand se convierta en el próximo Cent? Preguntó. Dudo que quiera hacerlo, ya que trató de imponérmelo. Sieglinde recordó las condiciones que les habían dado antes de la batalla. Condiciones que debían de venir directamente de Ferdinand. ¿Y qué probabilidades hay de que te conviertas en el Cent, Verdekraft? No puedo decirlo. Dependerá del valor que Lord Ferdinand y Lady Rosemaine asignen al príncipe Anastasios y a Magdalena, que se unieron a la lucha contra los invasores. Para ser franco, creo que el asunto depende enteramente de Lord Ferdinand. El futuro dependerá de si decide otorgar el Gutriseit a alguno de los actuales miembros de la realeza. ¿Y el rey Trauer cuál? Preguntó Sieglinde. Le resultaba curioso que aún no se hubiera hablado de él, teniendo en cuenta sus denodados esfuerzos por mantener unido al país sin una Gutriseit. Desgraciadamente, no es posible. Verdekraft dijo, con su incomodidad clara en su rostro. Por lo que me contó Heisitze, abandonó sus funciones en el momento más crucial y por ello se le consideró un fracaso decente. Magdalena sospecha que usaron ese truco con él. Se le pegaba un olor dulzón, y aunque a primera vista parecía normal, ciertos temas parecían ponerle en trance. Se parecía mucho a los caballeros trastornados por el truco, que solo podían dar razones incoherentes de sus actos. Dios mío. ¿Hay alguna posibilidad de que Lord Ferdinand lo reconsidere? Todos los nobles de Smith deberían saber cuánto ha hecho el rey Trauer, cuánto se ha sacrificado, para mantener vivo este país. A Sieglinde le tembló el labio al reflexionar también sobre aquel hombre. Criado como quinto príncipe, no había esperado ni deseado el trono y solo asumió el papel para poner fin a la guerra civil. Pocos habían querido que el primer príncipe se convirtiera en el Cent. Había masacrado tanto al segundo príncipe como a su propio padre enfermo, había perdido el Gutriseit y había iniciado una guerra catastrófica. Tantos nobles se habían opuesto a él que el tercer y cuarto príncipes acabaron viéndose arrastrados al conflicto. Al final,
el trono había ido a parar a Trahuercual, que había puesto todo su empeño en mantener el país incluso cuando el templo de la soberanía se centraba en sus defectos. La paz había llegado a Jürgen Schmidt, pero había mucho que no podía hacerse sin un Guthrie. Lo entiendo, replicó Verdegraf, pero se perdonó a alguno de los caballeros o nobles truanes. Por no mencionar que a Lord Ferdinand un decreto real le puso la vida patas arriba. ¿Crees que perdonaría al rey Trahuercual por ejercer su autoridad y luego abandonar su deber cuando más importaba? Por mucho que Sieglinde quisiera objetar, simplemente agachó la cabeza. Podía recordar que Ferdinand casi perdió la cabeza durante el torneo interducados, al verse obligado a soportar el comportamiento egoísta de Detlinde, y la forma en que tanto los nobles de Arensbach como los de Lanzenave lo habían menospreciado durante el funeral del difunto Aub. Dudo que sienta ninguna simpatía hacia el hombre que le causó eso. Como siempre, Trahuercual debió de hacer lo que era mejor para Jürgen Schmidt, pero ¿sería eso suficiente para que Ferdinand le perdonara? El hombre había aceptado un cruel decreto real por la paz de su país solo para que los Cent se levantaran y renunciaran a la fundación. Podemos suponer que actuó basándose en información falsa de Raublut, continuó Verdegraf. Pero aún así, hay que culpar al rey Trahuercual por no darse cuenta. En efecto, Ehrenfest no se apresurará a perdonarle que hicieran sonar la campana de alarma con tanta antelación. Considerarán que fue culpa suya por no reunir la información adecuada. Cuanta más autoridad tenía una persona, más importante era que eliminara a los falsos amigos y verificara la información que le llegaba. Tales eran las medidas de un gobernante competente. De cara al futuro, dijo Verdegraf, lo que Jürgen Schmidt necesita es un Cent adecuado con un Guthrie. ¿Puedes recomendar honestamente al hombre que cayó víctima del truc y abandonó a su pueblo? Incluso yo dudo que podamos dejarle al mando por más tiempo. El rey había logrado mucho en la última década, pero esas victorias eran irrelevantes en su situación actual. ¿Cuánto duraría la influencia del truc? ¿Podría abandonar sus deberes por segunda vez? ¿Valía la pena confiarle algo? Somos la espada de Cent, declaró Verdegraf. Si el trono está en peligro y pide ayuda, partiremos sin demora. Pero no protegeremos a un Cent que se niegue a cumplir con sus obligaciones. Sospecho que asistiremos a la próxima reunión como observadores y nada más. Sieglinde bajó los ojos, habiendo comprendido lo que su marido intentaba decir. Ya no lucharía por el rey Trahuercual. Se decía que Dunkelfelger había jurado ser la espada de los Cent ya desde la fundación del país. Como los Cent tendrían que dedicar todo su maná a Jürgen Schmidt y Erbaermen, no necesariamente podrían protegerse y derrotar a su enemigo en caso de ataque. Necesitarían a alguien que luchara por ellos, así que se había forjado un acuerdo ancestral. Ser Aub Dunkelfelger era servir como las espadas gemelas de Erbaermen, el símbolo del arma propia de los Cent. Entonces, ¿te esforzarás por hacerte cargo del Cent, como hablamos antes de la lucha? Preguntó Sieglinde. Si todo va según lo previsto, aún podemos salvar a Jürgen Schmidt de la calamidad. Verdegraf adoptaría a Hildebrand y luego ejercería como Cent interino hasta que el niño alcanzara la mayoría de edad. El trono volvería a la antigua familia real en una sola generación, minimizando la oposición de otros ducados. Ese plan ya no es viable. El príncipe Hildebrand cometió un acto criminal. ¿Otra vez? Raublut consiguió que Alstede registrara a los de Lanzenave como nobles de Arensbach. Luego instigó al príncipe Hildebrand para que abriera en secreto la sala más lejana y obtuviera su estape, lo que permitió a los lancenavenses adquirir también la suya. Un grave crimen, teniendo en cuenta las circunstancias. Hildebrand era todavía un niño, pero no saldría indemne de una transgresión tan grave. Era un miembro de la realeza con asistentes contratados precisamente para evitar tales situaciones. ¿Pero por qué obtener un estape a tan temprana edad? Si el príncipe hubiera esperado a su tercer año, como se aconsejó durante la conferencia del archiduque, fácilmente habría llegado a ser más apto para gobernar que cualquiera de sus hermanos, en cuanto a elementos, protecciones divinas y capacidad de maná. El error fue enviarlo a una villa tras su bautismo, por mucho que la escasez real lo requiriera. En circunstancias normales, los miembros de la realeza eran aislados y sirvientes en el edificio norte del Palacio Real,
Al igual que los candidatos a archiduque eran sirvientes en los edificios del norte de sus respectivos castillos. Sin embargo, debido a la sequía de mano de obra y maná que aquejaba a Jürgen Schmidt desde la Guerra Civil y la Purga, el palacio había tenido que abandonar esa tradición. Hildebrand y Anastasius habían recibido villas de forma abrupta inmediatamente después de sus bautizos. Vivir en el edificio norte significaba comer junto a los padres y socializar tomando el té. Sin embargo, al convertirse en lord o lady de una villa, uno empezaba a comer solo, e incluso las meriendas con los padres debían programarse con días de antelación. Hildebrand y Anastasius habían pasado sin la orientación que normalmente reciben los niños de su edad. Entonces, ¿qué harás si acabas convirtiéndote en el Cent?, preguntó Sieglinde. Si el príncipe Sigisbald o el príncipe Anastasius tienen hijos, me gustaría que dieran un paso al frente. Pero más allá de eso, ¿quién sabe? Sieglinde reflexionó sobre lo mucho que había cambiado la situación desde antes de la batalla, y fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Anastasius había salido una y otra vez en los informes que había recibido, pero no Sigisbald. ¿Podría haber alguna razón para que el príncipe Sigisbald, heredero al trono, quedara fuera de la batalla?, preguntó. Es la primera vez que se habla de él. Según el informe de Heysitze, Lord Ferdinand pensó que el príncipe Anastasius era más fácil de incitar a la acción, ya que el segundo príncipe tenía una debilidad fácilmente explotable. Sin embargo, ahora que lo mencionas, parece que hay algo más. Verdecraft pensó un momento, y luego sacudió la cabeza. En cualquier caso, no me imagino al primer príncipe siendo de alguna utilidad en el campo de batalla. No vi ninguna razón para molestarme en llamarle. En efecto, no podríamos adivinar cuánto ha avanzado su entrenamiento como caballero. No solo eso, tiene su orgullo como heredero. Dudo que hubiera dado órdenes claras en el auditorio o de camino al Templo de la Soberanía, ni creo que nos hubiera escuchado a Lord Ferdinand y a mí. Los que no sabían seguir órdenes eran activamente perjudiciales en el campo de batalla. Un solo movimiento inesperado podía convertirse en una bola de nieve que provocara la derrota. Una figura de autoridad decidida a mantenerse en la cima cuando no tenía la fuerza para justificarlo solo habría estorbado. La amenaza ha sido contenida, pero la batalla no ha terminado del todo, concluyó Verdecraft. Sin embargo, eso no debe preocuparnos. Estoy seguro de que Lord Ferdinand dominará nuestra reunión con la realeza. Nuestra lluvia de ideas aquí no servirá de nada. El AUF sonaba notablemente menos enérgico que antes. La comida y otros factores debían de haberle adormecido. Sieglinde le dio unos ligeros golpecitos en el dorso de la mano, indicándole que se levantara. Pensó que lo mejor era poner fin a la conversación para que él pudiera irse a la cama. Deberías descansar. Yo supervisaré los preparativos de nuestro próximo almuerzo. Muchas gracias. Verdecraft se levantó, pero no se fue. Se quedó mirando a su mujer un momento, y luego le acarició suavemente el rabillo del ojo con el pulgar. Era su forma de decirle que trabajaba demasiado y que no dormía lo suficiente. Sieglinde apartó la mirada. ¿Es tan evidente? No tanto como para que tus asistentes lo noten, pero aún así, a ti también te vendría bien descansar. Se echó a reír, dejando de ser un soldado en guerra para convertirse en un marido tranquilo y considerado. Sieglinde rió con él. Tu victoria de hoy ha sido magnífica. Déjamelo todo a mí y descansa como te plazca. Que Schlaftraum te bendiga con un sueño profundo y tranquilo. Capítulo 724. La batalla de la soberanía, el retorno del miembro de la rama real. Desde la perspectiva de Immanuel. En el templo de la soberanía, un pequeño pájaro blanco entró en mi despacho. Giró sobre el escritorio y se convirtió en una carta mágica que cayó justo delante de mí. Debía de ser de Lord Rawblood, podía ver su firma en tinta verde en la página. Probablemente quería que avisáramos al Palacio Real de que era hora de prepararse para la oración de primavera. Antes de que pudiera seguir examinando la carta, Curtis la cogió y empezó a leer. Era mi ayudante desde que asumí el cargo de sumo obispo. Como sacerdote azul, solo me ayudaba con las tareas relacionadas con el trabajo, a diferencia de los grises que supervisaban mi vida diaria, pero seguía siendo mi asistente. Hermano Immanuel,
Esta carta no tiene nombre, así que no puedo decir quién la envió. Su contenido también es un misterio para mí. Tomé la carta de Curtis. Solo había hecho su trabajo. Los asistentes estaban obligados a leer primero cualquier correspondencia antes de pasársela al sumo obispo, pero aún así me disgusté con él. La carta procedía de Lord Rowblood. Aunque se había omitido el nombre del remitente y el contenido estaba codificado, no quería que nadie la viera. Especialmente Curtis, que había servido a Religion, el antiguo sumo obispo, antes de servirme a mí. El riesgo es demasiado grande. Fue Lord Rowblood quien despachó al anterior sumo obispo. Religion siempre había sido un tonto. Cuando manifesté mi deseo de que Lady Rosamine se convirtiera en la suma obispa de la soberanía, me dijo que estaba diciendo tonterías, que él era el sumo obispo. Era tan arrogante y egocéntrico que incluso ahora me sorprendía que pensara que seguiría en su puesto cuando Lady Rosamine entrara en el templo. Como poseedora de los verdaderos instrumentos divinos, era la más adecuada para el cargo. Bajo su dirección, podríamos volver a realizar rituales divinos auténticos. Pero, por desgracia, Religion se había opuesto a nuestra salvadora. No tenía sentido. Carecía de dedicación a los dioses a pesar de su posición. Lord Rowblood había considerado en última instancia que el antiguo sumo obispo era un obstáculo que había que eliminar. Su desinterés general por revivir los antiguos rituales le había hecho poco cooperativo a la hora de permitir el regreso de un candidato a Cent. En su desesperación por seguir siendo el sumo obispo, había negado a cualquiera capaz de obtener el Guthriesaid, por lo que Lord Rowblood había utilizado veneno para silenciarlo definitivamente. «Hermano Immanuel, ¿quién le envió esa carta?», preguntó Curtis, devolviéndome a la realidad. ¿Lo sabe? «No, no reconozco esta letra», respondí. Curtis me recibió la carta, consciente de que le estaba pidiendo que la destruyera. Pero en lugar de ponerse manos a la obra, se quedó parado en su sitio y siguió mirándome. Qué problemático. La muerte de Religion había hecho sospechar a Curtis. Se había obstinado a leer todos los mensajes dirigidos a mí, y esta confusa carta anónima no había hecho más que empeorar la situación. Lo único que deseaba era relevarle de sus funciones y deshacerme de él, pero hacía poco que había asumido el cargo de sumo obispo y no podría desempeñar mis funciones sin él. Tendría que esperar al menos un año, muy a mi pesar. Curtis, envía una carta al Palacio Real. Deseo visitar la Academia Real para empezar a preparar la oración de primavera. Exalta la importancia del ritual y recalca que debemos ir allí sin demora. Se quedó mirando la carta, luego a mí, y después se retiró cautelosamente. Di más instrucciones a los demás asistentes, despejando lentamente la sala. Cuando todos se fueron, me levanté y me acerqué rápidamente a una puerta cercana, que abrí con la llave que llevaba colgada del cuello. Detrás de ella había un almacén destinado a objetos que solo el sumo obispo podía utilizar, por lo que yo era el único que podía entrar en él. Esta sala era el motivo por el que Lord Rowblood había solicitado la ayuda del sumo obispo de la soberanía. Religion se había negado y había muerto, así que yo asumí el cargo en su lugar. Miré a mi alrededor y me dirigí al lugar donde se guardaban las medallas de los que habían ido a Lancenave. Había 2 medallas blancas en cajas planas. La más nueva de estas 2 sería esta. Recogí una de las medallas, la metí en una caja y volví al despacho. Ahora podría tenerla a la mano de inmediato cuando el Palacio Real permitiera nuestra entrada en la Academia Real. Curtis no encontraría sospechosa la mera existencia de una caja. La guardé dentro de mi escritorio y reflexioné sobre la persona registrada con la medalla en su interior. Supongo que el nuevo candidato a Cent ha regresado, según el plan de Lord Rowblood. En efecto, al parecer la medalla pertenecía a un nuevo candidato a Cent, un miembro de una familia de la rama real que abandonó Jurgensmith al alcanzar la mayoría de edad para convertirse en el rey de Lancenave, pero que regresaría para obtener el Guthriesaid y gobernar como un verdadero Cent. Esto significaba que ahora había 3 candidatos. Los otros 2 eran Lady Detlinde de Arensbach, que había provocado el destello del círculo de selección de Cent, y Lady Rosamine de Ehrenfest, que realizaba rituales con los verdaderos instrumentos divinos.
Lord Rawblood normalmente asistía cuando el rey Trawerqual daba informes o participaba en discusiones, así que sabía cómo obtener el Guthrie y los requisitos que había que cumplir. La información que me había dado llegaba tan lejos de lo que yo podía investigar por mi cuenta que no podía verificarla, pero se decía que solo un miembro de la realeza nacido con todos los elementos podía recibir el Guthrie. Lady Rosemaine había estado excepcionalmente cerca de conseguirlo, pero se le denegó en el último momento por no ser de la realeza. El rey Trawerqual planeaba remediarlo adoptándola durante la próxima conferencia de archiduques. ¡Qué ridículo! Lady Rosemaine era la candidata perfecta para convertirse en suma obispa de la soberanía y revivir los antiguos rituales. No podía soportar la idea de que la familia real me la arrebatara, por eso había aceptado cooperar con Lord Rawblood. Si este miembro de la rama real obtiene el Guthrie, nada se interpondrá en el camino de Lady Rosemaine hacia el templo de la soberanía. Recordé el brillo de los verdaderos instrumentos divinos que ella había empuñado y suspiré, embargado por la dicha. En sus manos, el bastón de Flotrane brillaba con luz verde, algo que nunca había visto en la réplica de nuestro templo. Y luego estaba su espectáculo con la capa de la oscuridad y la corona de la luz. Mi pecho se calentó y mi cuerpo tembló de emoción. Quería a Lady Rosemaine. El templo la merecía. No había nadie más adecuado para servir a los dioses como el sumo obispo de la soberanía. Mi trato con Lord Rawblood era simple. Ayudaría a su miembro de la rama real a obtener el Guthrie, a cambio de Lady Rosemaine. Una santa capaz de realizar verdaderos rituales se convertiría en la sumo obispa de la soberanía. Yo la asistiría como sumo sacerdote, y juntos reviviríamos lo que el resto del país había olvidado. Me moría por qué llegara ese día. Recibimos permiso para entrar en la Academia Real 3 días después de que Lord Rawblood enviara su carta. En circunstancias normales, un erudito organizaría nuestra visita de inmediato, pero un asunto inusual nos había retrasado. La familia real parecía correr algún tipo de peligro, y habíamos necesitado esperar hasta que todo se considerase seguro. Para llegar al altar del fondo del auditorio, los del Templo de la Soberanía teníamos que atravesar el Palacio Real. Íbamos detrás de un erudito con una piedra fe que abriría las puertas a nuestro paso. Era nuestro deber realizar rituales divinos, pero en momentos como este, no podíamos evitar sentirnos irrespetados. Oh. Llegamos a la sala de reuniones habitual del palacio y nos encontramos con 2 príncipes, cada uno con sus caballeros guardianes, y una multitud considerable de caballeros de la soberanía. No estaba seguro de por qué estaban todos reunidos aquí, pero ver a Lord Rawblood con ellos me dijo que debía ser parte de su plan. Partamos, dijo el príncipe Anastasios. Fuimos con él al auditorio, rodeados de caballeros de la soberanía. Había más caballeros apostados fuera de las puertas de teletransporte que conectaban con los dormitorios. La tensión parece bastante alta hoy. ¿Ha pasado algo? Pregunté. Eso no le corresponde saberlo, replicó Lord Rawblood, y su cortante respuesta probablemente pretendía ocultar nuestra cooperación a los demás. A pesar de su tono, parecía estar bastante animado. Su plan debía de estar saliendo bien. Voy a abrir la puerta, anunció el príncipe Hildebrand una vez que estuvimos dentro del auditorio, luego sacó una piedra fe y abrió la puerta que conducía a la sala más lejana. Atravesamos la barrera iridiscente y aparecieron las estatuas de los dioses. Aquí estamos. Comencemos. A partir de aquí, normalmente se nos dejaba a nuestra suerte, pero había caballeros de la soberanía de pie junto a las paredes y vigilando cada uno de nuestros movimientos. Incluso el príncipe Anastasios mantenía sus ojos grises entrecerrados sobre nosotros. Los sacerdotes azules se sentían incómodos siendo el centro de atención y trabajaban lentamente como resultado. Curtis, no hagas caso de los caballeros de la soberanía, dije. Puede que no sepamos por qué están aquí, pero se limitan a hacer su trabajo. Nosotros solo tenemos que hacer el nuestro también. Eso es cierto, pero la oración de primavera no puede realizarse sin nuestros preparativos. Debemos empezar por limpiar el altar. Les di a todos instrucciones claras, y los sacerdotes azules comenzaron su trabajo en silencio. Limpiaron el altar, colocaron ofrendas y comprobaron el maná acumulado en los instrumentos divinos de las estatuas.
Se olvidaron de los caballeros de la soberanía que los observaban y trabajaron en perfecta armonía. El príncipe Anastasios nos observó durante un rato, luego asintió y dijo, bien. Raublut, haré lo que me ha ordenado padre e inspeccionaré el resto de la Academia Real. Cuida de Hildebrand en mi ausencia. Como desee, Alteza. Debo pedirle que lleve a estos caballeros con usted y sus guardianes. La búsqueda debería ser más rápida si la dividen entre ustedes. El primer y segundo escuadrones se quedarán con ustedes mientras el tercero y cuarto protegen al príncipe Hildebrand. El quinto y sexto escuadrones vigilarán el pasillo. Los caballeros siguieron las instrucciones de Lord Raublut. El príncipe Hildebrand observó cómo más de la mitad de ellos partían con el príncipe Anastasios, y luego se volvió hacia el comandante de los caballeros de la soberanía. Raublut, ¿a dónde va Anastasios? A patrullar los terrenos de la Academia Real. Se le encomendó no solo vigilar el templo de la soberanía, sino también inspeccionar la academia para ver si el Sent puede volver con seguridad a sus tareas habituales. El rey Trahuercual está dispuesto a bajar la guardia del Palacio Real si un príncipe confirma que no hay nada fuera de lo normal. Nos alegraría que se pusiera fin al encierro, dijo uno de los asistentes del príncipe Hildebrand. Nuestras líneas de comunicación han sido limitadas desde que el palacio fue completamente sellado. El príncipe parecía demasiado distraído para responder, asintió y dijo, ya veo mientras miraba con envidia hacia la puerta. Príncipe Hildebrand, usted tiene sus propias obligaciones que cumplir mientras tanto, dijo Lord Raublut. Sí, preguntó, con los ojos llenos de esperanza. Aunque era un príncipe, también seguía siendo un niño, debía de estar aburrido de estar de pie. El Sent por fin le ha dado su permiso. Puede aprovechar este tiempo para obtener su estapé. ¿De verdad? Lord Raublut, ¿es eso cierto? El príncipe Hildebrand celebró, pero sus asistentes tenían la guardia alta. Sin embargo, su escepticismo duró poco, ya que Lord Raublut había preparado una excusa. No sabemos cuándo podría ponerse en peligro al príncipe Hildebrand. Un estapé le permitirá pedir ayuda o protegerse. Como mínimo, le facilitará el acceso a una puerta de teletransporte. Arthur, supongo que sabes por lo que pasó Lady Eglantine. Yo no, Raublut, intervino el príncipe. ¿Qué pasó con Eglantine? Una mirada solemne nubló el rostro del caballero comandante mientras compartía la historia, un relato de la guerra civil, cuando una invasión había sacudido la villa del tercer príncipe de la época. El príncipe en cuestión había sucumbido al veneno mientras cenaba, al igual que los miembros de su familia que habían cenado con él. Sus asistentes se dedicaron a cuidar a sus moribundos y a buscar al culpable. Como niña no bautizada, Lady Eglantine había tomado su comida en la sala de juegos. Por esa razón, ella y solo ella había sobrevivido. Las fuerzas del primer príncipe habían atacado entonces, a pesar de que ya había sido derrotado, por lo que Lady Eglantine había corrido por la villa, abriendo finalmente la puerta de teletransporte a la Academia Real para permitir el paso de los caballeros de Klassenberg. No sabía que había tenido que pasar por algo tan horrible, dijo el príncipe Hildebrand. Si hubiera obtenido su estapé antes, habría estado en mejor posición para defenderse. Incluso podría haber llegado a la puerta de teletransporte sin perder a su nodriza. El Sent está tratando este estado de emergencia con la máxima seriedad y lo único que desea es que el príncipe Hildebrand esté preparado. Mis subordinados estaban allí cuando dio la orden. Lord Raublut se volvió entonces hacia sus caballeros. Dice la verdad, dijo uno, mientras los otros asentían con la cabeza. Nos dijeron que nos quedáramos con usted y nos aseguráramos de que no le ocurriera ningún daño, añadió otro. Nunca pensé que padre permitiría esto, dijo el príncipe Hildebrand, con una sonrisa en el rostro. Siempre me dijo que no. Por la expresión de la cara de Lord Raublut, me di cuenta de que era otra parte de su plan, pero los demás no se dieron cuenta. Todos confiaban en el comandante de los caballeros de la soberanía y no veían razón alguna para interrogarle. El Sent tiene sus propias ideas, dijo Lord Raublut. Le dije que este día llegaría, cuando fuera el momento adecuado, por supuesto. Sí. Vamos, Arthur. Los caballeros de la soberanía que aún permanecían en el auditorio se dividieron en dos grupos,
los que irían con el príncipe Hildebrand y los que seguirían vigilándonos. El príncipe absorbió con avidez un rápido tutorial sobre cómo obtener su estape, y luego prácticamente fue dando saltos al lado del altar con sus asistentes y los caballeros de la soberanía. No pude ver cómo desde mi posición, pero abrieron un agujero en la pared y entraron. ¿Es eso? Se me cortó la respiración. El templo de la soberanía tenía autoridad sobre el altar de la Academia Real, pero nunca nos habían hablado de su proximidad al lugar donde se obtenían los stabs. ¿Es realmente de ahí de donde proceden? Los stabs servían como prueba de que uno era noble. Eran necesarios para manejar verdaderos instrumentos divinos y existían como medio por el cual las plegarias de uno podían llegar a los dioses. ¿Obtener uno me permitiría crear instrumentos divinos? ¿Llegarían mis palabras a los dioses con más facilidad? Mis ojos se clavaron en la entrada que tenía delante y mis piernas empezaron a llevarme hacia ella. Ese lugar es para nobles, no para ti, dijo Lord Rawblood. Oír su voz fue como ser rociado con agua helada. Las llamas de mi entusiasmo se apagaron al pensar en todo lo que siempre estaría fuera de mi alcance por mucho que rezara a los dioses. El resentimiento y la envidia hacia los nobles se hincharon en mi corazón, pero no podía dejar traslucir mi ira. El más mínimo exabrupto lo echaría todo a perder. Me abstuve de mirar a Lord Rawblood a los ojos y me limité a mostrar la pequeña caja que mantenía oculta. ¿Podrían mantener a distancia a los otros sacerdotes azules?, pregunté. Sospechan de mi implicación en la muerte de Religion. Lord Rawblood cortó el aire con la mano, y los caballeros se movieron en una formación que impediría a los sacerdotes de la soberanía acercarse a nosotros. Cualquiera en el exterior probablemente asumiría que la orden de la soberanía me estaba interrogando. Abrí la caja y saqué una medalla, sujetándola para que los sacerdotes de la soberanía no pudieran verla. Entonces, ¿a quién pertenece esto? A él, dijo Lord Rawblood, indicando al caballero de la soberanía que acababa de acercarse a nosotros. Ah. Así que este hombre disfrazado de caballero es el nuevo candidato a Cent. Aunque un yelmo cubría la mayor parte de su rostro, los rasgos que podía ver hablaban de realeza. Aún así, no podía actuar basándome solo en la confianza. Necesitaba confirmación de que este hombre era un miembro de la rama real. Lord Rawblood había dicho que era necesario darle a este futuro Cent su medalla para que obtuviera el Guthriesaid. ¿Tiene o no la capacidad de convertirse en un verdadero Cent? Eso era lo que me importaba. Si este hombre era realmente un Omni elemental de la rama real, se convertiría en un verdadero Cent, disiparía al falso rey Trawerqual y me recompensaría enviando a Lady Rosemaine al Templo de la Soberanía. Si pudiera canalizar su mana en esto, dije. El hombre formó su estape y dio un golpecito a la medalla, haciéndola brillar con la luz de todos los elementos. Un momento después, un caballero que nos observaba desde la distancia se acercó con los brazos cruzados y una expresión de duda en el rostro. ¿Es esta medalla suficiente para confirmar que es un miembro de la rama real? Lord Placius, dijo el caballero comandante. Sonaba crítico, pero el uso de un título confirmaba que este hombre no era miembro de la Orden de la Soberanía. No lo reconocí, mi conocimiento de los nobles era escaso en el mejor de los casos, pero podía responder a su pregunta. Este hombre es el miembro de la rama real que fue a Lancenave, y el maná que contiene es Omni elemental. No puede haber error. ¿Entonces el plan sigue en pie?, preguntó Lord Placius, sin dirigirse a mí, sino a Lord Rawblood. Sí. Tendrá que recorrer los santuarios de la Academia Real e ir al archivo bajo la biblioteca. Solo los miembros omnielementales de la realeza pueden entrar en la sala con el Guthriesaid, así que no hay posibilidad de que nadie se nos adelante. La candidata a archiduquesa de Erenfest aún necesita que el rey Trawerqual la adopte. Bien. Lord Placius dio un paso atrás. Él también necesitaba que el miembro de la rama real obtuviera el Guthriesaid. Lord Rawblood veía eso como su objetivo final, pero este falso caballero de la soberanía parecía tener otra cosa en mente. En cualquier caso, dije, este hombre es quien dice ser. A mi regreso al templo, trasladaré su medalla de la caja de los lancenavenses a la de los miembros de las familias de la rama real. Eso debería concederle el mismo nivel de acceso que a cualquier otro miembro de la rama real. Hazlo rápido.
Como desee. Metí la medalla en su caja, la cual a su vez guardé. Tendría que volver a registrar la medalla, un proceso bastante sencillo que solía hacerse en las bodas o cuando un noble ascendía de categoría. Podía hacerlo aquí y ahora, pero me pareció más sensato volver primero al templo. Quería conservar la medalla bajo la custodia del Templo de la Soberanía por si las circunstancias me obligaban a entregársela al rey Trahuercual. Los caballeros que me rodeaban rompieron la formación, permitiendo mi regreso al altar donde trabajaban los sacerdotes azules. ¿Ha ocurrido algo? Preguntó Curtis. Me interrogaron sobre la muerte de Lord Religion. La Orden de la Soberanía pensó que podría ser relevante para su situación actual. Ya veo, respondió largamente. Hermano Immanuel, hemos terminado nuestro trabajo, anunció uno de los sacerdotes azules. Curtis se unió a mí mientras empezaba a inspeccionar el altar. No indagó más. Poco después de que los del Templo de la Soberanía hubiéramos terminado nuestro trabajo, oí los pasos silenciosos de un niño. El príncipe Hildebrand había regresado. Raublut, mira. Tengo el mío, dijo el tercer príncipe, con una amplia sonrisa en el rostro mientras sostenía una especie de tubo cerca del pecho. Sus asistentes lo rodeaban formando un círculo, aunque parecían mantener las distancias. ¿Algún incidente? Preguntó Lord Raublut. Un grupo fue a revisar los confines del túnel y aún no tenemos noticias suyas, respondió un caballero. Los que nos quedamos con el príncipe no tenemos nada que informar. El caballero estaba inusualmente lejos de Lord Raublut y parecía sostener el mismo objeto tubular que el príncipe Hildebrand. Para mí era obvio, pero los asistentes del príncipe parecían totalmente concentrados en su lord, cuidando de no acercarse demasiado a él. El príncipe Anastasios aún no ha regresado, informó Lord Raublut al tercer príncipe. No obstante, le aconsejo que regrese a su villa para evitar cualquier contacto innecesario. Arthur, ¿qué te parece? Me dijeron que cerrara el auditorio, pero... ¿Deberíamos hacer lo que dice Raublut? En efecto. No podemos tocarlo hasta que haya absorbido su estape, así que es posible que no pueda tocar la piedra fey de la puerta. El príncipe soltó un pequeño grito de comprensión. Como era tan bajito, sus asistentes habían necesitado levantarlo antes de poder abrir la puerta. En ese caso, estoy de acuerdo, deberíamos irnos pronto. Lord Raublut asintió. Como algunos de mis subordinados aún no han regresado del túnel, cuidaré de la piedra fey y se la entregaré al príncipe Anastasios cuando regrese. Gracias, respondió el príncipe Hildebrand. Sacó la piedra fey de una bolsa que llevaba en la cadera y se acercó a Lord Raublut, lo que provocó los gritos de sus asistentes y que el comandante diera un salto hacia atrás. No. No debe tocar a nadie. Al suelo. Por favor, póngala en el suelo. Por los dioses. Mi corazón. Volvamos rápido a la villa. En contraste con los que lo rodeaban, el príncipe permanecía perfectamente calmado. Casi meto la pata. Dejó la piedra fey en el suelo y la contempló con pesar. Abrir y cerrar la puerta era uno de los pocos trabajos importantes que podía hacer. Tal vez podría enviar a los sacerdotes de la soberanía de vuelta al templo. Tendrá la satisfacción de haber hecho algo importante, y el príncipe Anastasios entenderá su necesidad de irse pronto. Bien. El príncipe Hildebrand asintió con firmeza, lo que llevó a su asistente a enviar un ordonance al segundo príncipe indicando su intención de partir con los sacerdotes de la soberanía. Momentos después llegó una respuesta de acuse de recibo. Tenemos que irnos. Si nos disculpan. Me despedí como de costumbre de Lord Raublut y de los que estaban con él, y luego abandoné el auditorio con el tercer príncipe. Inmediatamente después de regresar al templo, volví a registrar la medalla de nuestro futuro Cent y la trasladé al almacén de la realeza. Lord Raublut me envió una carta mágica a la noche siguiente. Mi señor ha recibido la invitación de la diosa de la sabiduría. Prepárate para su coronación. Hermano Immanuel, ¿qué cree que significa esto? Preguntó Curtis, con el ceño fruncido. Ya no podía ocultar mi exasperación. Lord Raublut sonaba tan eufórico que quise preguntarle a dónde se había desvanecido su extrema cautela. Dime lo que tú crees que significa, Curtis.
Tomado al pie de la letra, Mestionora ha invitado a un candidato a Sent a algún lugar. Hemos esperado toda una década, pero ¿se ha encontrado por fin al Gutrisate? no lo sé, ni espero que el Templo de la Soberanía reciba nunca los detalles. Nos tratan como herramientas para realizar ceremonias religiosas. Dicho esto, si realmente ha nacido un Sent con el Gutrisate, deberíamos regocijarnos, ¿no? Curtis suspiró. Ambos sabíamos cuánto nos explotaban los nobles. Lord Rawblood solo me había contado algunas cosas, lo que significaba que ni siquiera yo comprendía lo que conllevaría la invitación. En todo caso, parecía seguro suponer que el miembro de la rama real había obtenido el Gutrisate. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tenía prohibido convertirme en noble, pero era por mi mano que un nuevo Sent subiría al trono. ¿Cómo podría alguien protestar ahora por el resurgimiento de antiguos rituales? Lady Rosemaine pronto sería la sumo obispa de la soberanía, y bajo su liderazgo, el templo de la soberanía se elevaría por encima de la nobleza. Temblando de emoción ante la idea de acercarme aún más a los dioses, devolví la carta a Curtis y le ordené que la destruyera. Capítulo 725. La posición de la familia real. Desde la perspectiva de Anastasios. Anastasios, aquí Ralfrieda. Lady Magdalena informa de una batalla en el Palacio Real. Ella ha pedido ayuda a Dunkelfelger, pero mantén tu villa sellada para que ningún enemigo entre. Mantente a salvo. Mi madre, la primera esposa de Sent, se había puesto en contacto conmigo en plena noche. Salté de la cama, asustando tanto a Eglantine que gritó. Hacía poco que nos habían advertido de que los lancenavenses y los nobles de Arensbach venían a la soberanía para obtener el Gutrisate, y mi querida esposa estaba hecha un desastre desde entonces. Pasaba todas las noches asustada como una niña pequeña, temiendo la batalla que se avecinaba. Sus gritos, nacidos de los terrores de la guerra civil que ahora dominaban sus pensamientos, ahogaban las repeticiones del mensaje de mi madre. Me acerqué a mi temblorosa amada y la abracé, mientras observaba la guardia nocturna al otro lado de la cortina de la cama. Eglantine, respira hondo. Mira a tu alrededor. Esta vez no estás sola. Yo estoy aquí. No dejaré que te pase nada ni a ti ni a nuestra hermosa hija Estefarén. Tienes mi palabra. Anastasios. El ataque que había traumatizado a mi esposa tan profundamente había ocurrido a altas horas de la noche, y sus ecos perduraban incluso hasta el día de hoy. La advertencia de Ehrenfest la había puesto nerviosa, así que para ayudarla a sobrellevarlo lo mejor posible, habíamos triplicado la vigilancia nocturna de mi villa, sellado sus entradas todas las noches y empezado a dormir no en ropa de dormir, sino con ropa que podíamos llevar fuera. Gracias al aumento de nuestra vigilancia, podemos movernos sin tener que preocuparnos de que nadie invada la villa, le dije. No hay nada que temer. Solo tienes que vigilar a Estefarén. Como su padre, protegeré la villa sin falta. Estefarene. Sí, tienes razón. Nuestra villa aún no ha sido atacada. Eglantine se irguió y repitió que no tenía nada que temer, que ya no estaba sola, que tenía una hija a la que proteger y que podía usar su estapé para defenderse. Al mismo tiempo, tocó su armadura ligera de piedra fey, formó y disipó su estapé y se calzó. No se dejaría vencer por sus traumas y su ansiedad. Ahora parece más tranquila. Le di un beso a mi valiente esposa, con la esperanza de reconfortarla aún más, y luego me volví hacia uno de mis asistentes en la guardia nocturna. Voy a salir a echar un vistazo. Dejo a Eglantine y Estefarene a tu cuidado. Salí de la habitación, llevando solo a mi caballero Mergitor. Los guardias de turno le habían hablado del ordonance de madre mientras yo calmaba a Eglantine. Había caballeros corriendo arriba y abajo por el pasillo, enviando mensajes de un lado a otro. Mi caballero guardián en jefe, Aland, estaba entre ellos. Aland, dije, ¿están bien la puerta de teletransporte y las puertas de acceso? Sí, Alteza. La puerta de teletransporte está sellada y no se ha visto a ningún intruso acercarse a las puertas de acceso a la villa. Ni siquiera se presagia un ataque desde los ducados. Las villas bajo administración real estaban situadas en la frontera entre la soberanía y los ducados circundantes.
Hasta ahora, teníamos que tener cuidado sobre todo con nuestros vecinos, pero un ataque desde el interior del palacio significaba que tendríamos que vigilar también en esa dirección. Por ahora, al menos, nadie avanzaba hacia nosotros. Si Lady Magdalena ha llamado a Dunkelfelger, entonces defender esta villa debería ser tan sencillo como denegar todas las peticiones de teletransporte antes de que cesen los combates en el Palacio Real. Centren su atención en defender las puertas de acceso. Sí, Alteza. Alan se marchó para empezar a dar órdenes, momento en el que Mergitor me aconsejó que volviera a mi habitación. La villa no parece estar en peligro por el momento, así que quizás debería prepararse para unirse a la lucha. Está equipado para salir al exterior, pero no para combatir, y el Palacio Real podría convocarlo en cualquier momento. Ahora es el mejor momento para prepararse. Me señaló el cabello, me había levantado de la cama tan de repente que aún lo tenía despeinado. Siguiendo su consejo, volví a mi habitación, donde mi asistente en jefe, Oswin, empezó a asearme. Aún así, ¿de dónde podrían haber salido los invasores? Se preguntó. Creía que el Palacio Real había sido sellado de nuevo ayer, cuando encontraron a esos intrusos en la Academia Real. Cavilé. Una vez sellado, el Palacio Real era inmune a las intrusiones, excepto a través de sus villas. Bloqueaba las herramientas mágicas, por lo que contactar con los de dentro por carta o espejo de agua era imposible. Ni siquiera la correspondencia de la Academia Real podía llegar, era deber exclusivo de las villas comunicarse con el palacio mientras estaba sellado y mantener al día a los que estaban dentro. Aunque no podía adivinar la razón, el Palacio Real estaba equipado específicamente para luchar contra una invasión de la Academia Real. Las otras villas también deben estar en alerta máxima, respondí, así que dudo que nuestros enemigos hayan llegado a través de alguno de nuestros ducados vecinos. Tal vez atacaron cuando los guardias apostados en la Academia Real cambiaron de guardia. Eso es lo más probable. Una vez que se haya puesto la armadura, ¿iremos al palacio a prestar nuestro apoyo? Hice una pausa y dije, no. Les ayudaré si me lo piden. Si no, prefiero no dejar mi villa sin personal. Las chispas que saltaban en el Palacio Real podían encender una batalla aquí también, y quedarse dentro haría que la villa fuera infinitamente más fácil de defender. Un segundo ordonance llegó justo cuando terminaba de cambiarme. Soy Ralfrieda. Lady Magdalena informa que Raublut está detrás de él. Ataque al palacio. La Orden de Caballeros de la Soberanía está luchando contra sí misma. ¿Lord Raublut? ¿El comandante de los caballeros? Exclamaron todos los que escucharon, con los ojos muy abiertos. Mis ojos también se abrieron de par en par. ¿Estaba dando cobijo a los traidores mientras decía velar por la Academia Real? Había pasado la mayor parte del tiempo allí los últimos días. Me hirvió la sangre. Nuestro verdadero enemigo nos había manipulado. Cuando Ehrenfest advirtió a Sigisbald de la próxima invasión, Raublut propuso sellar el palacio y nos ordenó refugiarnos en nuestras villas. Nos había pedido a Hildebrand y a mí que inspeccionáramos la Academia Real para reducir allí el número de guardias. También había aconsejado sellar el palacio por segunda vez cuando uno de los profesores detectara intrusos. Parecía natural que Raublut, el comandante de los Caballeros de la Soberanía, supervisara la defensa del palacio. Ni una sola persona había cuestionado sus órdenes. Príncipe Anastasios, ¿qué debemos hacer?, preguntó Mergitor. Dada su condición de caballeros de la soberanía, Raublut y los que están con él pueden entrar fácilmente en el palacio. Las villas, por otro lado, no deberían correr tanto riesgo. Necesitaremos ajustar nuestros arreglos de defensa y considerar seriamente dar al palacio nuestra ayuda. Raublut no tendría acceso a esta villa sin permiso de Eglantine o mío. Si cerrábamos la puerta de teletransporte conectada al palacio, tendría que acercarse a nosotros por tierra. No es que fuera probable que nos atacaran en primer lugar. Si alguien, Sigisbald sería el siguiente en la línea de fuego, ya que era el heredero forzoso. En lugar de abrir la puerta de teletransporte al palacio, deberíamos ir por la puerta conectada a la Academia Real. Dar un rodeo debería minimizar el riesgo para la villa. La primera campanada sonó mientras reconsiderábamos nuestras defensas, y pronto le siguió otro ordonance.
Todos estábamos en ascuas mientras esperábamos oír lo que revelaría. Príncipe Anastasius, este es Ferdinand. Para evitar que nuestros invasores de Lancenave roben la fundación de Jürgen Schmidt, necesito que un miembro de la realeza abra la sala más lejana. Como usted debería saber por las secuelas de la guerra civil, en caso de que nuestros enemigos triunfen, la realeza usurpada, su familia, será inmediatamente perseguida y ejecutada. Le pido que venga inmediatamente y se apresure. ¿Qué? Se oyó gritar. ¿Los invasores de Lancenave van a robar la fundación? ¿La sala más lejana, no el Palacio Real? ¿Qué está pasando aquí? El ordonance causó un revuelo inmediato. Repitió su mensaje 2 veces, sin mencionar la rebelión en el Palacio Real. ¿Significa esto que la lucha en el Palacio Real es una distracción? Preguntó un caballero, ansioso. ¿Es su verdadero objetivo la Academia Real? Respiré hondo. Los santuarios que Rosemain había recorrido para obtener el Gutriseit se encontraban en la Academia Real, y las herramientas mágicas de su biblioteca habían reconocido su éxito. Durante días, Rauglut había montado guardia en sus terrenos, prohibiendo que nadie más se acercara siquiera. No marcharemos al palacio, sino a la sala más lejana de la Academia Real, anuncié. Mergitor, consulta a Alan. Averigua cuántos caballeros podemos llevar y diles que se reúnan ante la puerta de la Academia. Inmediatamente. Fui a la sala de juegos y llamé a Eglantine. Vino con Stefareine en brazos, y me miró sorprendida. Príncipe Anastasius, dijo, tienes puesta tu armadura. El enemigo parece estar apuntando a la sala más lejana. Como miembro de la realeza, debo unirme a la lucha contra ellos. No puedo permitir que un forastero robe la fundación de Jürgen Schmidt. Te pido que esperen aquí mi regreso. Dejaremos tantos caballeros como podamos para custodiarlas. Me miró con ojos suplicantes, y luego dijo vacilante, que Angriff te guíe. Sus brazos temblaban mientras sostenía a Stefareine, pero era algo que debía hacer. Las vidas de ambas estaban en juego. Cuando me di la vuelta para marcharme, mi querida esposa me llamó de nuevo. Esperaré tu regreso. Abrí de par en par la puerta del auditorio de la Academia Real, siguiendo el consejo de Rosemain, y me tapé la boca con un paño. Por razones que no podía comprender, todos los que estaban dentro luchaban con los pies en el suelo. No había ni una sola bestia alta a la vista, lo que hacía más difícil calcular cuántos caballeros estaban luchando y cuáles estaban contra nosotros. Había más gente con capas plateadas que negras, probablemente porque los traidores de la Orden de Caballeros de la Soberanía estaban concentrados en el Palacio Real. ¿Y los de las capas plateadas son los invasores extranjeros con los que se alió Rauglut? El combate era más una batalla campal de lo que había esperado. Me quedé en la puerta, escudriñando la sala en un intento desesperado por identificar a nuestros enemigos, y fue entonces cuando reparé en el inusual aspecto del auditorio. El escenario para los giros de dedicación, los asientos del público y el altar estaban a la vista, como ocurriría normalmente en la ceremonia de graduación. ¿Quién había hecho esto y por qué? Me invadió una repentina sensación de terror. Para cambiar el auditorio se necesitaba el permiso real y la piedra fe adecuada. Príncipe Anastasius, ¿qué hace aquí?, gritó uno de los caballeros de Dunkelfelger. Por favor, espere afuera. ¿Cómo le va a Lauve en el Palacio Real? Preguntó otro mientras se movían para protegernos. El avatar divino de Mestionora decretó que la realeza debía estar en primera línea, así que aquí estoy. Y lo que es más importante, puede que haya un traidor en mi familia. El auditorio no podría haber tomado esta forma a menos que Rauglut recibiera la piedra fe necesaria. Imposible, murmuraron mis guardias, estremeciéndose ante la idea. La importancia de esta rebelión cambiaría drásticamente si un miembro de la realeza estuviera detrás de ella, pero uno de los caballeros de Dunkelfelger nos tranquilizó. Probablemente fue el príncipe Hildebrand quien le dio la piedra fe. Fue manipulado, lo testificó uno de los traidores. De pronto recordé a mi medio hermano con la piedra fe para abrir y cerrar el auditorio. La había utilizado cuando los sacerdotes de la soberanía visitaron la Academia Real para preparar una ceremonia.
Recordé la sonrisa orgullosa de su rostro y luego en el ordonance anunciando que se retiraría a su villa mientras yo patrullaba la academia. ¿Fue entonces? Raublut había venido a verme poco después y me había dicho que él también patrullaría, después de haber escoltado a Hildebrand hasta la puerta de teletransporte. ¡Qué descaro! La ira se apoderó de mí. ¿Qué habría sido de Hildebrand si los intentos de manipularlo no hubieran funcionado y Raublut hubiera optado por tomar la piedra Fey por la fuerza? Nadie habría esperado jamás que el comandante de los caballeros dedicados a proteger a la familia real utilizara tales métodos contra ellos, pero eso no importaba. Incluso el mero hecho de ser engañado mancharía la reputación del joven príncipe. Raublut. Rugí. Pagarás por esto. Levanté mi arma y corrí hacia el escenario de los giros, donde él estaba luchando con el grupo de Ferdinand. Príncipe Anastasios. Espere. Junto con mis caballeros guardianes, intenté abrirme paso entre los enemigos que teníamos delante. Nuestros ataques de maná casi siempre fueron bloqueados, y nuestras armas hechas con estape simplemente rebotaban en los cuerpos de nuestros oponentes. Cuidado con las capas y las armas de plata. Gritaban nuestros aliados. El maná no puede penetrarlas ni defenderse de ellas. Y no utilicen sus bestias altas, nuestros enemigos tienen armas que pueden atravesarlas. De nuevo, inspeccioné los alrededores. Nadie usaba armas estape ni intentaba materializar sus bestias altas. ¿En serio, Rosemain? Podrías haberme avisado. Cambiamos nuestro enfoque, esta vez arrancando las armas de las manos de nuestros enemigos. No seríamos capaces de luchar sin antes conseguir alternativas utilizables a nuestros stabs. Pero incluso una vez rearmados, nuestros enemigos eran demasiado numerosos para que pudiéramos alcanzar fácilmente a su líder. ¿Todos estos caballeros de la soberanía le han dado la espalda a padre? Para mi frustración, no todos nuestros oponentes eran extranjeros. Reconocí varias caras de la Orden de los Caballeros de la Soberanía. Llevaban capas plateadas en lugar de negras y se enfrentaban desafiantes a mí, un miembro de la familia real. Ridículo. Con el apoyo de mis caballeros y de nuestros aliados de Dunkelfelger, llegué por fin al escenario. Subí corriendo sus escaleras, impulsado por mi ira. «Oh, príncipe Anastasios», dijo Raublut, provocándome. Pensé que se refugiaría en su villa con su amada esposa o que atacaría el palacio con furia justiciera. Y pensar que en vez de eso ha venido aquí. Lanzó algo al grupo de Ferdinand y luego ladró órdenes a los que estaban cerca. Derroten a los enemigos del rey. No dejen que se acerquen a este lugar. Las capas negras y plateadas con Raublut se movieron a la vez, derribando a mis aliados, pero ignorándome por completo. Mis caballeros cayeron por las escaleras, mientras que el grupo de Ferdinand retrocedía empujado por los vientos explosivos de una herramienta mágica. Muy pronto, solo quedamos Raublut y yo en el escenario. «Wert», dije, con los ojos fijos en mi oponente. Saber que servía a mi padre siempre me había reconfortado, pero ya no. ¿Cómo pudiste traicionar a tu rey? ¿Tus deberes como su caballero comandante? Ni mis palabras ni mi repentina embestida rompieron la compostura de Raublut. Me apartó con la misma facilidad que cuando solía entrenarme en el manejo de la espada. No considero esto una traición. Siempre he sido leal al rey Gervasio. Aquellos que pensaron lo contrario solo pueden culparse a sí mismos. Estaba desconcertado. El comandante de los Caballeros de la Soberanía acababa de nombrar a un hombre distinto del Cent, mi padre, como su lord. Declaró que el invasor extranjero no era simplemente su co-conspirador, sino aquel a quien había jurado lealtad. No tenía sentido. Retrocedí un paso y volví a apuntarle con la espada. Temblaba en mi mano, estaba demasiado agitado para detenerla. Como caballero de la soberanía, estás obligado a servir al rey. ¿Cómo puedes ponerte del lado de alguien de otro país? El rey Gervasio es miembro de la familia real extendida de Jürgen-Schmidt. Fue el primer hombre al que serví. Raublut había sido el comandante de los caballeros desde que yo tenía uso de razón. Nunca me había puesto a pensar en su vida antes de asumir el cargo. Según tenía entendido, mi madre lo había propuesto porque era de su ducado natal de Hildesheim,
y creía que mi padre estaría más seguro con una orden de caballeros dirigida principalmente por aquellos de un origen compartido. Ella había hablado de su experiencia sirviendo a un miembro de una rama real, y del hecho de que dicha rama real ya no existía. Creía que tu lord había fallecido, le dije. Una vez serví a Lady Valemarín. El anterior Cent hizo correr la voz de que había muerto, y luego Trabuercual lo hizo durante la purga que siguió a la guerra civil. Mi verdadero lord, el rey Gervasio, abandonó el país para gobernar Lancenave, pero regresó hace poco. Los ojos castaños rojizos de Raw Blood se iluminaron mientras hablaba. No me consideraba un miembro de la realeza. Tanto su discurso como este juguetón combate transmitían más que nada que me consideraba inferior a él. Apreté los dientes y bloqueé su golpe con la espada. Supongo que has tenido algo que ver. Intercambiar palabras con Lancenave no es tarea fácil. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto? Fue durante un viaje a Arensbach cuando finalmente lo conseguí. A partir de ahí, Lady Georgine nos sirvió de intermediaria. Tras el ataque de los Tarnisbifalen durante el torneo Interducados, un equipo de investigación había observado indicios de que se había utilizado el círculo de teletransporte del viejo Berkestock. La Orden de Caballeros de la Soberanía había hecho un seguimiento del asunto visitando los dos ducados responsables de su territorio, Arensbach y Dunkelfelger. El caballero comandante se volvió tránsfuga a instigación de una primera esposa. Casi cuesta creerlo. ¿Así que fuiste tú quien usó truco con los caballeros de la soberanía? Pregunté. Los que interfirieron en un partido de Dieter de la Academia Real y de repente se volvieron violentos durante el funeral en Arensbach. Sí. Para despachar a los que me estorbaban y recompensar a Lady Georgine por su continua cooperación. De Lancenave a Arensbach, a la Orden de Caballeros de la Soberanía, el flujo de Trug era ahora demasiado claro para mí. Raw Blood, que había considerado inaceptables los incidentes y exigido su investigación inmediata, era en realidad el culpable de ellos. Ehrenfest siempre había tenido razón. No importaba cuánto durara esta lucha, dudaba que pudiera ganarla. También dudaba que llegáramos a entendernos. Pero como miembro de la realeza, era mi deber mantenerme firme y defender a mi país. Has propagado el truc por las filas de la orden, has incitado a una rebelión en el Palacio Real y has transformado el auditorio. ¿Qué estás tramando? Mi lord recibió una invitación de la diosa de la sabiduría. Yo solo preparé el escenario para el regreso de un verdadero Cent. La respuesta de Raw Blood no tenía sentido para mí. Su referencia a la invitación de Mestionora y a un verdadero Cent dejaba claro que intentaba obtener el Gutrisate, pero la teoría más sólida afirmaba que ésta se encontraba en el archivo subterráneo bajo la biblioteca de la Academia Real. No tenía ninguna razón para estar en el auditorio. ¿Piensas que me creería eso? Grité. Solo la familia real puede entrar en el archivo subterráneo. Di tus verdaderas intenciones. No es necesario ser de la realeza para ser reconocido por la diosa de la sabiduría. Estoy aquí para dar la bienvenida a mi lord cuando regrese. ¿Fue por eso que robó la llave de piedra Fey de Hildebrand, o era todo parte de algún otro plan? Mis preguntas no tenían fin, pero mi ira no serviría de nada para responderlas. Yo solo no podía detener ni encarcelar a Raw Blood. Me sentía tan impotente que casi quería llorar. Como siempre, se deja llevar por sus emociones, dijo Raw Blood, sonando a la vez como un instructor de espada y como alguien que se burla de un oponente tan inferior a él. Esquivó mi estocada, golpeó el suelo con un pie y aprovechó el impulso para lanzar una patada. Me tomó desprevenido y me arrojó por los aires. Como siempre, dijo con desdén, dejas la guardia completamente abierta. Raw Blood se burló de mí mientras me ponía en pie, pero su expresión cambió cuando levanté la espada. Miraba más allá de mí, con los ojos fijos en otra cosa. No se había inmutado ni una sola vez cuando se enfrentó a mí en combate, pero ahora parecía tenso y se movió rápidamente para agarrar algo. ¿Cuánto vas a aguantar? Murmuró. Como comandante de los Caballeros de la Soberanía, debo proteger al verdadero Cent. No hay futuro para aquellos que se opongan al rey Gervasio. No se dirigía a mí, sino al grupo de Ferdinand, que intentaba realizar una maniobra contra los caballeros enemigos que nos rodeaban.
Me di cuenta entonces de que Raw Blood sostenía una herramienta mágica. No sabía cuánto tiempo había estado canalizando maná en ella. Quizá todo el tiempo que estuvimos luchando. Pero parecía a punto de explotar. ¿Preparados?, rugió Ferdinand, con una mirada intensa. ¡Al suelo! Deprisa, gritaron a su lado los caballeros guardianes. Me alejé corriendo de Raw Blood y salté del escenario justo cuando lanzaba su herramienta mágica, que trazó una curva en el aire hacia Lord Ferdinand y hacia mí. Debía de ser especialmente peligrosa, porque los caballeros que nos rodeaban formaron sus bestias altas para escapar, sin tener en cuenta el riesgo de ser derribados. «Príncipe Anastasius», gritó uno de mis caballeros. Me atrapó con una banda de luz, luego me sacó de mi caída y me alejó de donde la herramienta mágica estaba a punto de aterrizar. Casi parecía moverse ralentizada. «Formación defensiva antiexplosión», se oyó gritar. Me tapé la cabeza con la capa, que tenía bordados círculos mágicos defensivos, me tapé los oídos, abrí la boca y me agaché todo lo que pude. Instantes después, una explosión estremecedora sacudió el auditorio. A pesar de nuestros intentos por retroceder, no habíamos llegado muy lejos. Fuimos arrojados hacia atrás con tanta violencia que ya no podíamos movernos. Mientras yo gemía de dolor, sintiéndome al borde de la muerte, el grupo de Rosemain entró en el auditorio. Ya no podía oír bien, pero vi cómo se abría la puerta y entraba la luz del pasillo. Apenas tuvimos tiempo de reaccionar antes de que apareciera un círculo mágico desconcertantemente grande que bañó toda la sala con luz curativa. La llegada de Rosemain cambió las tornas de la batalla a nuestro favor. Las heridas provocadas por una herramienta mágica lo bastante poderosa como para habernos matado a todos se curaron en un instante, y ella declaró rotundamente que cualquiera que fuera omnielemental vería moverse las estatuas situadas en lo alto del altar. La solemnidad religiosa del ambiente se desvaneció de inmediato. No es de extrañar que Raw Blood se moviera para eliminar primero a Rosemain. Aplástalos antes de que se reúnan. Son más vulnerables cuando están separados. Rosemain curaba a gran escala y nos concedía bendiciones incluso bajo fuego intenso. Me trajo a la memoria el ritual que los caballeros Dunkelfelger adultos habían realizado durante un pasado torneo interducados. Sus plegarias hacían aparecer extravagantes pilares de luz que nos embelesaban hasta el punto de que nos olvidábamos de luchar. Hasta que se oyó una voz en lo alto del altar. ¿Qué está pasando aquí, Raw Blood? Ah, Rey Gervasio. Un hombre había aparecido aparentemente de la nada. Su semblante no dejaba sombra de duda de que era un miembro de la familia real extendida. Las familias archiducales de Jürgensmith a veces tenían hijos de aspecto regio, por sus venas corrían remanentes de sangre real de varias generaciones, pero resultaba extraño ver esos rasgos en un invasor extranjero. Supongo que no es tan extraño, nació y creció en Jürgensmith antes de partir hacia Lanzenave, pero aún así. Una parte de mí deseaba que Gervasio pareciera más extranjero. Cualquier cosa para que los demás lo consideraran indigno de gobernar. Sin embargo, su aspecto era incuestionablemente el de un Sent, y ahora se encontraba entre los dioses supremos. Se lo ruego, dijo Raw Blood, con los brazos extendidos, revele su Gutriseit entregada por los dioses para que todos aquí la vean. Demuestre a todos que se ha convertido en un verdadero Sent. Gutriseit. Gervasio respondió a la súplica del caballero comandante e hizo aparecer el Gutriseit en sus manos. Era la primera vez que presenciaba semejante hazaña, pero concordaba con las discusiones de mi padre y los demás sobre lo que podía hacer un auténtico Sent. Los caballeros que gritaban fervientemente deberían haberme irritado, pero parecían estar en su propio mundo. Tragué saliva. Rosemain había dicho que podía otorgar el Gutriseit a otros. Esa pequeña esperanza me había impulsado a unirme a la línea del frente, para restaurar el honor y la dignidad de la familia real para recibir el libro sagrado, pero ahora había desaparecido. Ante mí había un hombre que había obtenido el Gutriseit por su propio poder, directamente de una diosa. ¿Se han hecho realidad las preocupaciones de Ferdinand? ¿Está un extranjero a punto de convertirse en el Sent? Sinceramente, nunca había pensado que el Gutriseit acabaría en manos de alguien no solo ajeno a la familia real, sino a la nobleza de Jürgensmith en general. Si un nuevo Sent subía al trono, ¿qué pasaría con la realeza actual?
Los rostros de Glantine y de nuestra hija pasaron por mi mente. Guthrie Said. La voz de Rosemaine desgarró mi desesperación. Me giré y la vi sosteniendo su propia Guthrie Said, aunque no tenía la misma forma que la de Gervasio. No, fíjense bien. La suya es demasiado pequeña para ser genuina. El rey Gervasio tiene la auténtica. ¿De qué estás hablando? El Guthrie Said de Lady Rosemaine es el verdadero. Ella lo usó para abrir las puertas del país. Ignorando el clamor entre los caballeros, Rosemaine comenzó a acumular bendiciones. Su luz también llovió sobre mí. La batalla no había terminado. Gervasio aún tenía que robar la fundación del país. Lady Rosemaine ha recibido las bendiciones de innumerables dioses, anunció uno de sus asistentes. Como avatar divina de Mestionora, se le ha encomendado la tarea de otorgar el Guthrie Said al próximo Cent. Elegirá a un candidato digno de entre el pueblo de Jürgens-Schmidt. No hay necesidad de que un intruso de Lancenave ocupe el trono. Su tono y expresión fanáticos me enfermaron, pero sus palabras fueron extrañamente inspiradoras. El asistente de Rosemaine tiene razón. Declaré. No tenemos motivos para dejar que una amenaza extranjera ocupe el trono. Raoul Bluth. Has traicionado a mi padre, a Jürgens Schmidt, y a todos los que confiaron en ti como comandante de los caballeros de la soberanía. Tendré tu cabeza. Espoleados por las bendiciones de Rosemaine, corrimos hacia el santuario para capturar a Raoul Bluth y a los demás. Derrotamos a los más cercanos con relativa facilidad, pero nuestro dominio duró poco. Gervasio también empezó a rezar por sus aliados. ¿Es tan fácil conceder bendiciones con el Guthrie Said? Me invadió la amargura. Me estaba echando en cara la realidad de que los verdaderos Sents actuaban con la aceptación de los dioses. Padre pasó décadas sosteniendo a Jürgens Schmidt, descuidando su cuerpo y su alma en el proceso, y no estuvo ni un paso más cerca de obtener el Guthrie Said. En cambio, este extranjero lo había conseguido en cuestión de días. Había que preguntarse qué les importaba realmente a los dioses. Apreté los dientes y seguí derribando a los caballeros de la soberanía que se nos oponían. Para proteger la posición de la familia real, necesitaba luchar contra Raoul Bluth y Gervasio con todas mis fuerzas. Escuchen mí. Ah. La oración de Gervasio se interrumpió abruptamente. Debía de haber sido atacado. Raoul Bluth miró hacia el altar y gritó, ¿de dónde vino eso? Me volví hacia mis caballeros. Tenemos que acercarnos tanto como podamos mientras Raoul Bluth esté distraído. Capturen a Gervasio, cueste lo que cueste. Entendido. Mientras nos concentrábamos en abrirnos paso entre los enemigos que nos rodeaban, Raoul Bluth volvió a gritar. Instintivamente miré hacia el altar y vi a Ferdinand atacando a Gervasio con un arma que no reconocí. Ferdinand debe estar tratando de eliminarlo. Compartimos un objetivo común. No podía tener ni una sola cosa buena que decir de la realeza que le había obligado a casarse con Detlinde y a asumir la aplastante carga de mantener a Arensbach, y aún así se negaba a ponerse del lado de Gervasio. Parecía creer que no había lugar en Jürgens-Schmidt para nuestros invasores extranjeros. Mi única opción era apostar en darle apoyo. Dejando Gervasio a Ferdinand, decidí centrarme en Raoul Bluth. Sin embargo, antes incluso de subir el primer escalón del escenario, un relámpago comenzó a caer sobre el auditorio. Por reflejo, moví la capa para protegerme la cabeza, pero los rayos cayeron solo sobre nuestros enemigos. Debía de tratarse de algún tipo de ataque, ya que los amuletos que llevaban nuestros enemigos lanzaban contraataques al círculo mágico que había en el aire. ¿Es el poder del Guthrie Said? Lo más probable. Aliviado de que el nuevo asalto estuviera de nuestro lado, corrí hacia el escenario. Raoul Bluth corría hacia el altar, dirigiendo a sus tropas para que bloquearan el rayo con sus telas plateadas, cuando... ¿Qué? De la nada, el caballero comandante salió despedido hacia atrás. Pensé que los dioses lo habían considerado indigno y se habían negado a dejarlo acercarse al altar, pero eso no podía ser cierto, ¿verdad? Seguramente estaba pensando demasiado. ¿No debería haberle ocurrido lo mismo a Ferdinand, que seguía luchando contra Gervasio? Debe haber algo que los distinga. Corrí hacia el escenario con mis caballeros,
manteniendo un ojo en el altar mientras nos acercábamos a Raw Blood. Pero antes de que pudiéramos alcanzarlo, Rosemain gritó, y el auditorio se inundó de un agua demasiado feroz para resistirla. El torrencial aguacero había surgido de la nada, y todos nosotros, Raw Blood incluido, fuimos arrastrados sin remedio. Cuando me di cuenta de que aquello no era un bastión normal, el agua ya se arremolinaba en el auditorio. No éramos los únicos atrapados en el repentino remolino. Rosemain y sus asistentes estaban siendo arrastrados con nosotros. No tenía sentido, el diluvio había alcanzado a todos, amigos o enemigos. Yo no podía ver. Me sentía fatal. Y aunque se trataba de un Bastien, no terminó rápidamente. ¿Qué está pasando? Rosemain, ¿qué has hecho? En medio del pánico, solo pude taparme la nariz y confiar mi cuerpo a la corriente. Entonces el agua desapareció tan repentinamente como había aparecido. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba en los asientos del público. Debí de salir despedido bastante lejos. No me hice daño, estaba vestido con una armadura y los asientos estaban lo bastante altos como para haber amortiguado mi caída, pero otros cayeron desde el techo. Al menos adviértenos antes de actuar. Espeté, poniéndome en pie de un salto y buscando furiosamente a Rosemain. Aún no la había visto cuando la puerta volvió a abrirse de golpe y las capas azules de Dunkelfelger inundaron el auditorio. Apoyen a Lord Ferdinand y Lady Rosemain. Raw Blood, te atreviste a envenenar al rey Trahuercoal a pesar de servir como su caballero comandante. Por eso, no te librarás de mi ira. Como su esposa, te mataré en su lugar. Dunkelfelger y Lady Magdalena lideraron la carga. Deben haber terminado de reprimir la rebelión en el Palacio Real. Su presencia significaba que el palacio estaba a salvo, lo que significaba que Eglantine y los demás también lo estaban. Lady Magdalena pretende atrapar a Raw Blood, así que capturaré a los otros rebeldes. De nuevo, dirigí mi atención al altar. Rosemain había formado en algún momento un escudo de viento, y Ferdinand blandía una espada con los colores del arco iris. Gervasio, mientras tanto, estaba escondido detrás de un Geteit, con el flanco bien abierto. Era la ocasión perfecta para atacar. Preparé mi arma, monté en mi bestia alta y salí disparado hacia el trío, pero llegué demasiado tarde. Ferdinand desencadenó un ataque, las estatuas de los dioses destellaron y todos los que estaban en el altar desaparecieron. ¿Qué? Continué mi ascenso, tratando de obtener más información, pero choqué con la misma barrera invisible que había detenido a Raw Blood. El impacto me dejó sin habla. Me quedé mirando el altar con incredulidad. Rosemain y Ferdinand pasaron tan fácilmente, pero yo. Un sudor frío recorrió mi espalda. Un abismo infranqueable separaba a los elegidos de los excluidos, y mi condición de miembro de la realeza parecía escurrírseme entre los dedos. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.